Doctor, ¿qué tal? Buenos días, Mauro Meyer lo saluda. ¿Cómo anda usted? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien. Bueno, cuéntenos, ¿en qué estado, en cuánto se ha avanzado en esto de la donación del plasma en nuestra provincia y en nuestro país? Bueno, creo que es un tema importante porque hoy que estamos viviendo un incremento de casos en la provincia de Entre Ríos y en particular en la ciudad de Paraná, sabemos que va a haber pacientes críticos que seguramente van a requerir asistencia en terapia intensiva. Por otro lado, hay dos modalidades de tratamiento que son las que se han ido extendiendo, que es el uso de corticoides y el uso de plasma de convaleciente. Este tratamiento, esta propuesta de tratamiento, se hace dentro del marco de un proyecto de investigación, porque todavía en el mundo no hemos podido confirmar la eficacia del plasma para el uso de los pacientes para el uso de los pacientes con COVID en estado severo. Y tampoco tenemos la certeza de cuál es el mejor momento de utilizarlo. Entonces se hizo un proyecto nacional y algunos proyectos institucionales. En el caso de Paraná nos hemos adherido al proyecto que hizo CENIC para uso de plasma de convaleciente en pacientes severos. Sí. Y la base de esto es considerar que hay dos tipos de inmunidad, que es la inmunidad activa y la inmunidad pasiva. La inmunidad activa es la que vamos a lograr, ya sea porque padecemos la enfermedad o porque nos vacunamos. Y entonces generamos nuestros propios anticuerpos para neutralizar la replicación del virus. En el caso de la inmunidad pasiva, lo que nosotros hacemos es tomar un convaleciente, un paciente que ha tenido el coronavirus, que ha desarrollado anticuerpos, que se ha curado, y entonces al obtener su plasma, este plasma contiene los anticuerpos contra el coronavirus, que se lo vamos a dar a un paciente que padece la enfermedad severa. ¿Cuál es el mejor momento de utilizar el plasma? Bueno, probablemente sea antes de que se complique, antes de que progrese y que requiera la asistencia respiratoria mecánica. Obviamente primero debemos contar con plasma y solamente tenemos que apelar a la solidaridad, porque no hay otra manera de contar con plasma, a diferencia de lo que puede ser vacunas o otro tipo de medicaciones que uno puede adquirirlos comercialmente. Acá la donación es voluntaria, es altruista, no tiene costo, y lo que pone en juego es la solidaridad, así como alguna vez hemos utilizado los medios para pedir donación de sangre, que se puede utilizar en distintas situaciones. Hoy lo que hacemos es pedir la solidaridad de aquellos que han tenido coronavirus y que puedan donar su plasma para pacientes en situación crítica que lo requieran. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Sebastián Gallego lo saluda. Sí, buenos días. Hay mucha gente que se ha sumado a la donación, y teniendo en cuenta por ahí que están atravesando un proceso traumático en algunos casos, ¿no? Después de estar 14 días aislados, algunos con distintos síntomas, mejor que otros, ¿cómo es el proceso para que la gente se acerque después de ese tiempo? ¿O puede hacerlo un mes después, 2 semanas después, 10 días después? ¿Cómo es el proceso? Sí, bueno, yo creo que es muy importante la educación, la comunicación, que la gente sepa qué es lo que debe hacer. Por eso yo lo que ofrezco es mi celular, para que me puedan llamar y yo pueda contactarlos y tratar de ayudarlos a tomar las decisiones, incluso aclarar si pueden o no ser donantes, porque no todos pueden ser donantes. Uno lo que le gustaría es que todos quieran ser donantes, pero no todos pueden ser donantes. ¿Y quiénes son los que pueden ser donantes? Bueno, pueden ser aquellos que han padecido la enfermedad, que han tenido
un hisopado positivo, que se encuentran en buenas condiciones físicas y que hayan pasado las 4 semanas posteriores a que se hizo el diagnóstico. Por otro lado... O sea, perdón, doctor. Perdón, después del diagnóstico positivo, 2 semanas son las que le lleva la recuperación, serían 2 semanas más, o sea, 4 en total. 4 en total, porque uno piensa que dentro de luego de los 10 días, si han tenido un cuadro leve a moderado, ya no hay contagio. Por eso ustedes habrán visto que antes, en esos cuadros, para decir que había superado la infección, los volvían a hisopar y se esperaba un hisopado negativo. Ahora, en los casos leves o moderados, se sabe que después de los 10 días ya no hay contagio y por eso no se vuelve a hacer un hisopado para determinar que ya ha superado la infección. Perfecto. Ahora, muchas veces esta infección genera un cuadro de decaimiento, además de la fiebre, un cansancio extremo, dolores musculares. Por eso uno tiene que esperar a recuperarse. Y esto estimamos que 4 semanas después de haber sido diagnosticado está en condiciones de donar plasma. ¿Y hasta cuándo? Y probablemente hasta los 3 meses. Y después de los 3 meses, y bueno, lo veremos. Por eso hoy yo lo que hago dentro del Instituto de Hematología es citarlos para tener una entrevista, explicarles de qué se trata y hacerle un dosaje de anticuerpos. Porque vemos que si los títulos de anticuerpos son muy bajos, probablemente va a ser poco efectivo el plasma de este donante. Y lo otro que quiero aclarar que es importante, que para donar plasma tiene que reunir los mismos criterios que donación de sangre. Sí. Significa que no pueden haber tenido hepatitis, no pueden tener HIV, no pueden tener medicaciones que requieran, digamos, que no sean sanos. Y por otro lado, y esto es lo que nos va a sorprender, no deben ser mujeres que han tenido hijos. Y siempre parece una discriminación, como que una mujer, ¿por qué no va a poder dar si ha tenido hijos? Porque en realidad los embarazos generan en la mujer una adaptación inmunológica que crea anticuerpos contra glóbulos blancos. Y esto, en el momento de la transfusión de su plasma, puede generar una reacción contra los glóbulos blancos de quien lo recibe y produce una afectación pulmonar que se llama de distrés respiratorio agudo. Por eso es que las mujeres pueden ser siempre donantes de sangre, pero no donantes de plasma. Dentro incluso del protocolo, como le dije, este es un proyecto de investigación, están excluidas las mujeres que han tenido hijos, obviamente las que están embarazadas. Doctor, esto es algo totalmente nuevo para nosotros, nos estamos informando día a día respecto a lo que pasa con el coronavirus, con lo que está pasando en nuestra provincia, en nuestro país, y también con esta de la donación del plasma, que también estamos en un momento de pleno conocimiento. ¿Ya hay gente que ha donado plasma en la provincia? ¿Hay pacientes que se han tratado con plasma? Sí. De hecho, nosotros hemos asistido aproximadamente a 8 donantes y hemos hecho 10 transfusiones de plasma en pacientes críticos y hemos tenido buenos resultados. Eso le iba a preguntar, ¿cuáles fueron los resultados que han obtenido, digamos? Bueno, son buenos resultados. Lo que pasa es que por eso se necesitan los proyectos de investigación que sean objetivos. Uno tiene que valorar mucho quién es el paciente que debe recibir plasma, porque no cualquiera que debe recibirlo, porque uno sabe que esta es una enfermedad autolimitada, es decir, que el mismo sistema inmunológico del organismo lo controla. Hoy estamos dentro de una circulación comunitaria del virus y en general, ¿cómo nos damos cuenta? Y bueno, porque todos tenemos un familiar, un amigo, un conocido que lo tuvo. Y dice, pero fue tremendo, no, en general fue leve. Sí. Incluso hay veces más leve de lo que pudo haber sido una gripe. Y esto se da en el 85-90% de las personas que lo padecen.
pero va a haber un 5% que sí va a tener complicaciones, y que tiene complicaciones por el virus y por las comorbilidades, por las otras enfermedades que padece. Entonces ese paciente seguramente va a requerir el tratamiento con corticoides y va a requerir el tratamiento con plasma. Ahora, para usarlo debemos establecer cuáles serían las condiciones para usarlo, los criterios de inclusión en el protocolo, y tener parámetros que nos permitan valorar si fue efectivo o no fue efectivo. ¿Por qué digo que lo ideal es utilizar el plasma antes de que progrese a una insuficiencia respiratoria que requiera la asistencia respiratoria mecánica? Porque cuanto más complicado esté el paciente, menos es más difícil valorar la efectividad. Ahora, si yo veo un paciente que ha bajado la saturación de oxígeno, ha aumentado la infiltración pulmonar, requiere más oxígeno, ese es el momento de dar el plasma. Porque entonces vamos a poder valorar si logramos detener ese proceso de inflamación severa pulmonar que requiere después la asistencia respiratoria mecánica. Hay muchos grupos que están trabajando en esto. Hoy estamos más dedicados a lo asistencial que a la investigación, pero si nos sometemos a un protocolo, probablemente después podamos valorar cuál ha sido la efectividad de cada uno de los tratamientos propuestos. Doctor, le pregunto, como un hombre experimentado de la salud y entendiendo que esta situación es muy dinámica también, pero ¿qué piensa de la situación particular de la ciudad de Paraná, que en el día de hoy superó los 1000 casos desde el inicio de la pandemia? ¿Cómo ve este panorama? Yo lo veo con preocupación. Y lo veo con preocupación porque por ahí me da la sensación de que la gente cree que ya pasó, y creo que todavía no llegamos al pico y que va a haber muchos más casos, y muchos más casos cuando uno ve que no usan tapaboca, que empiezan a haber más reuniones, se abren en algunos bares, y entonces esa situación me preocupa. Yo creo que probablemente nos vamos a contagiar, muchos. De hecho, en mi caso he seguido atendiendo el consultorio y la internación, pero porque la hematología es una especialidad de pacientes con enfermedades graves que requieren la asistencia. Y uno se puede contagiar, sí, pero yo no creo que lo vaya a hacer por un paciente. Si lo hago, seguramente me va a pasar a través de alguien que trabaja en la familia, que es cuando uno se afloja la protección. Hay un punto que es fundamental, y es entender lo que significa el caso digamos, de el infectado, el caso sospechoso de la infección y el contacto estrecho. Cuando hay alguien dentro de su entorno, pónganle en la radio, y bueno, tuvo fiebre y lo aislaron y tuvo coronavirus, lo primero que le van a preguntar en epidemiología es con quién estuvo en las 48 horas previas. Y usted dice, bueno, en la radio estuvimos con estos 4. Pero él tenía tapaboca y usted tenía tapaboca. Sí, entonces usted no es contacto estrecho. Su probabilidad de infectarse va a ser menos de 1,5%, por más que estuvo trabajando con esa persona. Probablemente yo no me infecte de un paciente, porque me cuido, porque yo tengo el tapaboca y él tiene el tapaboca. Sí. Entonces lo que tenemos que tratar es, si nos contagiamos, por lo menos no contagiemos. Y la forma de no contagiar es tomar las medidas: lavado de manos, utilizar el tapaboca, distanciamiento social. Y si no entendemos eso, no sirvió para nada los 3 meses que nos hemos estado preparando, porque nos estábamos preparando para este momento. Cuando me dicen, ¿y qué le parece el plasma? Por suerte lo tengo, porque realmente sería para mí una frustración que haya un paciente que lo requiere, decirle, no, pero yo no conseguí. Pero ¿qué hizo para conseguirlo?
Bueno, estoy tratando de hacer todo lo posible para concientizar en dos cosas. Cuídense, no contagien a otro, y para eso mantengan el tapaboca, y si tuviste, podés devolverle a la sociedad o al grupo que lo padece ese plasma. Y me ha pasado que quien hoy ha donado plasma estuvo internado y tuve plasma para ofrecerle si lo hubiera necesitado. Y eso para mí es como cierra un círculo. Claro. El que lo padece hoy se transforma en un donante. De hecho, doctor, con el dato que daba anteriormente respecto al personal de salud, bueno, ayer dieron cifras las autoridades sanitarias de la provincia de 149 trabajadores de salud que tienen COVID-19, pero el dato llamativo es que el 98% de ellos no se contagió en el ámbito laboral, es decir, que se contagiaron no con un paciente o trabajando en su lugar en un hospital, en un sanatorio, sino afuera. Es así, yo y creo que es tan importante eso, pero además porque lo veo. Imagínense que, bueno, justamente tengo un amigo que dirige el Hospital Universitario de Salamanca y me decía, mirá, vos sabés que los médicos no se contagiaron de los pacientes. Claro. El error que cometimos es que seguimos manteniendo la cafetería abierta, porque es ahí donde se sacan el barbijo y donde se producen los contagios. Claro. Si uno se cuida, probablemente no se contagie. Y por eso los protocolos que todos dicen, bueno, en el supermercado, en el negocio, probablemente van a poder mantener la actividad comercial y no contagiarse. La gente se contagia del amigo, del vecino, del familiar, que es donde se descuidó. Doctor Pedro Negria Aranguren, le agradecemos mucho el contacto y por darnos un poco de entender un poco lo que se trata el tratamiento con plasma y la donación. Le mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.